Hola, buen día, ¿cómo están? Comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con la definición, pero esta vez con la gramática de las definiciones. Es decir, que al momento de realizar la escritura de una definición, ¿qué gramática vamos a tener en cuenta? ¿Cómo es la gramática para poder escribir una definición? Para ello, vamos a tener en cuenta dos procedimientos gramaticales. El predominio de oraciones copulativas y las diferencias de significado entre los verbos ser y el verbo estar. Vamos a ver ahora cuáles son las oraciones copulativas. Primero que nada, recordar que las oraciones, ¿sí?, es esa unidad lingüística con significados que expresan un pensamiento. ¿Sí? Se dice algo de una persona, de un animal o de un objeto. El perro está ladrando. El sol es amarillo. ¿Sí? Algunos ejemplos. Bien, encontramos dos tipos de oraciones, las predicativas y las copulativas. Las oraciones predicativas es cuando el verbo, ¿sí?, es el que con su solo significado expresa lo realizado por el sujeto. No necesita de otras palabras para aclarar lo que está haciendo el sujeto. ¿Sí? Con el verbo solito ya está expresando lo que el sujeto está realizando. En el ejemplo que les pongo dice el faro ilumina. ¿Sí? El faro es sujeto, el verbo ilumina. ¿Sí? No necesita de otras palabras para significar, no necesita de otra palabra para que sepamos qué es lo que está haciendo el faro. ¿Sí? En cambio, las copulativas son las oraciones propias de la definición. Esa es una característica importante. En las definiciones, por lo general, en las definiciones se usan las oraciones copulativas. Son aquellas que el verbo va a ser un enlace entre sujeto y predicado. Bien, entonces, como les decía, el verbo va a ser un enlace entre lo que es el sujeto y el predicado. Además, se complementa información con otras palabras o construcciones, ¿sí? Ese verbo en la oración necesita de otras palabras o construcciones para completar la oración, si no, no podría entenderse o comprenderse lo que se quiere decir. Por eso dice más abajo, el verbo necesita de otras palabras para completar su significación, a diferencia de las predicativas, ¿sí? Que que el verbo solito, ¿sí?, expresaba lo que el sujeto realizaba. En cambio, aquí no, necesita de otras palabras. Y ahí les pongo el ejemplo de el faro es luminoso. El verbo es la palabra es. En este caso, el predicado el faro y el sujeto el faro y predicado luminoso. ¿Sí? Lo que está uniendo sujeto y predicado es el verbo es. Por eso es una oración copulativa. ¿Sí? El verbo está haciendo un nexo, está haciendo un enlace entre lo que es sujeto y predicado, el faro y luminoso. Si yo pusiera solamente el faro es y no pongo otra palabra, lo corto en el faro es, está incompleta esa oración, no la puedo cortar ahí, necesito de otra palabra que la complemente para terminar el significado. El faro es luminoso. ¿Cómo es el faro? Luminoso. ¿Sí? Bien. Otro procedimiento que habíamos dicho era la diferencia de significado entre el verbo ser y estar. El verbo ser y estar van a tener diferencias en cuanto a las cualidades que se le atribuyen. El verbo es, ¿sí?, en este caso el faro es luminoso, le atribuye una cualidad permanente. Es algo que está haciendo y que va a hacer de acá mañana a una semana, a un mes, para siempre. El faro es luminoso. Ahora, si yo digo el faro está iluminado, aquí se le atribuye
una cualidad transitoria, porque está iluminado ahora. No sabemos mañana cómo va a estar. Por eso esa es la diferencia entre los verbos ser y estar, ¿sí? En que uno tiene una cualidad permanente y el otro una cualidad transitoria, algo que puede cambiar, que ahora es así, pero que más tarde no sabemos cómo será. Y abajo les recalco los verbos copulativos, que son el verbo ser, estar, parecer y semejar. Por último, entonces, en la definición, ¿sí? Las características del objeto a definir se expresan mediante el verbo ser. La ventana es, un cuadro es, el auto es, una casa es, ¿sí? Siempre va acompañada de ese verbo ser. Por eso yo ahí les pongo objeto a definir, que en este caso es cuadro ventana, y acompañado del verbo copulativo es. Entonces, ese verbo ser, dice ahí que establece una relación entre el objeto y lo que va a hacer su definición. Y además va a aportar la noción de permanente a la definición. ¿Sí? Esa definición va a ser la misma para mañana, para pasado, para siempre. Por eso cuando ustedes encuentran un diccionario de ahora del 2020, la definición de alguna palabra y otro diccionario que sea de edición del 2010, ¿sí? Va a ser la misma, porque presenta ese verbo ser que le va a aportar la noción de permanencia, de que así es la definición. Bueno, habiendo trabajado un poco lo que era la teoría, que ustedes lo tienen en el libro, ¿sí? En la página 31-32, a continuación les presento la actividad. Esta actividad también está en el libro, parte de la página 32 y la página 33. El punto 1 dice, determinamos si las oraciones que conforman las siguientes definiciones son copulativas o predicativas. Tenemos 3 párrafos, ¿sí? Son definiciones, las cuales contienen oraciones. Ustedes tienen que determinar si se trata de definiciones copulativas o predicativas. Pueden subrayar las copulativas con verde y las predicativas con rojo, o ustedes elijan el color, pero siempre haciendo la referencia para que yo pueda saber si ustedes se refieren, cuando marcaron se referían a copulativas o a oraciones predicativas. Lean bien, fíjense en que cada párrafo contiene más de 2 oraciones, así que lean, analicen y fíjense bien. El punto 2, convertimos en oraciones copulativas las siguientes predicativas. A ustedes el libro les presenta oraciones predicativas. Ustedes lo que tienen que hacer es pasarlas a copulativas. Y ahí les da un ejemplo para que puedan guiarse. Una oración predicativa, Oscar escribe muy bien. Ahora, ¿cómo la pasamos a una oración copulativa? A una oración que contenga el verbo copulativo ser o estar. Oscar es un buen escritor. ¿Sí? Por ejemplo, Luis y Francisco estudian bien. Luis y Francisco son buenos estudiantes. Por ejemplo, ¿sí? En el caso este. Bien, y así tienen que ustedes al lado, si tienen lugar, al lado escriban las oraciones copulativas correspondientes a cada oración que les presenta el libro predicativas. El punto 3 tienen que completar en la línea de puntos con ser o estar, ¿sí? Tengan en cuenta las cualidades transitorias o permanentes a las que se refiere el verbo. Recuerden que el verbo ser se refiere a las cualidades permanentes y el verbo estar a las cualidades transitorias, ¿sí? Lean bien, fíjense en cuáles serían las características de los objetos a definir, ¿sí? Que son permanentes o que son transitorias. Por ejemplo, yo puedo decir el perro es mamífero o el perro está mamífero. ¿Sí? Recuerden que la característica de ser mamífero la va a tener siempre, desde que es perro hasta que se muere. Siempre la característica del perro, entonces es permanente. El perro es mamífero. La mosca es molesta o la mosca está molesta. ¿Es una cualidad transitoria o permanente? Y así van completando con todas las oraciones. El punto 4
dice marcamos con una cruz los datos correspondientes a las palabras definidas. Les presenta un cuadro donde está la palabra definida, en el caso de estrella, planeta, cometa, satélite. También nos propone la expresión genérica. Fíjense en que la expresión genérica de cuerpos celestes se las atribuye a todas las palabras a definir, si todos la comparten. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Marcar con una cruz los datos de las expresiones específicas que le correspondan a esas palabras a definir. ¿Sí? Seguramente que para estrella ustedes van a poner si tiene luz propia o no tiene luz propia, generan gran cantidad de energía, posee movimiento de traslación y rotación, se mueve alrededor de los planetas. Al vaporizarse el hielo forma una cola. De acuerdo a todos esos datos van a poner lo que le corresponde a la estrella con una cruz, al planeta, al cometa y al satélite. Eso van a tener que averiguar seguramente, investigar un poquito para determinar las expresiones específicas, es decir, los datos de cada palabra a definir. Y por último, dice ahí, redactamos definiciones básicas a partir de estos datos. Es decir, ustedes van a hacer definiciones, ¿sí?, cortitas, en relación a los datos, al punto anterior, ¿sí?, empleando los datos anteriores. Una vez que ustedes identificaron cuáles son los datos que le corresponden a la estrella, abajo van a poner estrella 2 puntos. Es un cuerpo celeste que... y los datos que ustedes identificaron que le corresponde a la estrella. Lo mismo con planeta, con cometa y con satélite. Bueno, eso sería la tarea de hoy. Recuerden que las actividades no tienen fecha de entrega, pero es necesario que vayan trabajando, que vayan ejercitando, así yo puedo ir realizando el seguimiento correspondiente, las correcciones, así vamos aprendiendo y ante cualquier duda que tengan, tienen que preguntar, chicos, por favor, ¿sí? Espero que estén bien, que tengan un buen día. Saludos.